Bien. Muy bien, jóvenes, buenas noches. Vamos a tratar de resumir lo mejor que se pueda, pero que sea entendible y útil para ustedes sobre todo. ¿Sí? Bien. Hoy nos toca revisar todo lo concerniente a lo que es este otro electrolito importante. Después del sodio tenemos al potasio. ¿Sí? Donde muchos seguramente ya hemos tenido conocimiento de la participación de este electrolito sobre todo en el funcionamiento y contracción de algunas células o tejidos excitables, como es el músculo, sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, sabemos todos de que, así como el sodio es el más importante a nivel extracelular, sí, el potasio lo es a nivel intercelular. ¿Está bien? Pero independiente de esto, así como el balance, digamos, de sodio en el extracelular estaba en la dependencia de una cantidad adecuada de volumen, si quieren, de agua en más o menos, haciendo que haya una hipernatremia o una hiponatremia por dilución. En este caso, el potasio también está en la dependencia, no tanto del agua, pero sí sobre todo de la estabilidad del calcio o del sodio a nivel extracelular, con el cual en muchas situaciones va a tener que estar en relación, ¿no es cierto? Por lo tanto, aparte de, si bien el sodio dependía mucho de la bulimia y de la hormona antidiurética, ¿no es cierto? El potasio depende bastante del sodio y del pH, o sea, del equilibrio ácido-base, como dice ahí el enunciado que estamos mencionando, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a ver que el potasio, pues prácticamente es el principal regulador, digamos, del potasio extracelular. Prácticamente el potasio intracelular sería un reservorio del potasio extracelular, el cual va a ser mantenido constantemente para mantener esas delicadas funciones que, como ustedes han visto, sus márgenes son muy, muy pequeños. Adelante, por favor. Una recordación simple. En la imagen, en el movimiento que nos muestra abajo, tenemos justamente la despolarización de la fibra muscular a nivel de la membrana celular, haciendo que se produzca la despolarización, repolarización y excitabilidad de la fibra muscular a los impulsos o cambios eléctricos, ¿no es cierto? Recordándonos acá que ese potasio pues está en un 98% a nivel del líquido intracelular y a nivel sobre todo del músculo, y lógicamente el 2% en el extracelular. Y lo que nosotros tenemos que hacer, tener muy, muy en cuenta, ese trabajo de intercambio que vemos en esa gráfica en movimiento, está dado gracias a la presencia a nivel de la membrana celular de esta bomba, que es la bomba de sodio y potasio ATPasa, la cual es prácticamente la que va a ser la reguladora de la entrada y del intercambio de sodio y potasio en ambos ambientes. Como consecuencia, el efecto fisiológico adelante. Siguiente. Bien. Ahí tenemos justamente la bomba de sodio y potasio ATPasa, y como ven ustedes, esta bomba funciona básicamente también gracias al consumo de energía, haciendo de que ese intercambio se mantenga constante y estable, ¿no es cierto? Sí. Entonces, no nos olvidemos
que en algunas situaciones esta bomba puede estar inhibida inclusive, entonces de ahí vamos a tener que se produce una estabilización de la membrana celular, digamos así, y si esta membrana celular es de una célula muscular excitable, pues se va a producir la parálisis, ¿no es cierto? No hay la despolarización que estamos viendo, ni ese intercambio de cargas a nivel extracelular sobre todo, por lo tanto no habría una contracción efectiva. Vean ustedes las cifras fisiológicas normales en márgenes tan pequeños. Si ustedes comparan con el sodio, pues está bastante lejos, ¿no es cierto? 135 a 145 del sodio en relación al potasio de 3.5 hasta 5 miliequivalentes. Considerando que a nivel intracelular la concentración del potasio puede llegar hasta 155, 150 miliequivalentes. En algunos casos, vean esa diferencia tan grande en cuanto hace al potasio intracelular y aquel que se encuentra en cantidades mínimas a nivel extracelular. Otra vez acá, nuevamente esa relación de 1 milimol igual a 1 miliequivalente y 1 miliequivalente igual a 39 miligramos de potasio. También en diferencia notoria con el sodio, que habíamos dicho que era de 23 miligramos. 1 milimol de sodio igual a 1 miliequivalente de sodio igual a 23, ¿no? Y aquí vemos 39 en cuanto a esa relación del sodio con el potasio. Adelante. Bien. Ahí está justamente lo que habíamos antecedido en cuanto al control y funcionamiento fisiológico de esta bomba del sodio potasio ATPase, regulando las concentraciones del potasio intracelular con el extracelular en base a la cantidad de sodio. Entonces, ¿qué sacamos de esto en realidad? De que el equilibrio del potasio va a estar en la dependencia, en primer lugar, del funcionamiento de esta bomba en la membrana celular y también del sodio. Y no se olviden como un tercer factor el pH. El pH extracelular, sobre todo, que se va a mantener gracias a estos desniveles, ¿sí? Y donde vemos que los cofactores, digamos así, que ayudan a mantener ese estado de equilibrio en relación al potasio, ahí tenemos a la insulina, ¿sí? Las catecolaminas dentro del grupo de los beta-2 adrenérgicos. Ahí seguramente ustedes han ya conocido el salbutamol, por ejemplo, ¿no es cierto? Y los otros beta-bloqueantes. Luego, otro regulador, justamente como habíamos adelantado, los cambios que puedan generarse en el pH. Muy importante. Y ahí está el reflejo. Ahí está el reflejo. En la acidosis, el potasio va a salir al extracelular, produciéndonos o llevándonos a la hiperpotasiemia a nivel del líquido extracelular. Y en la alcalosis, el potasio va a reintroducirse al interior de la célula y puede llevarnos inclusive a un descenso en las concentraciones de potasio sobre esas cantidades fisiológicas que son pequeñas, entonces también va a repercutir en forma importante sobre el rendimiento muscular, sobre todo una baja del potasio de esos niveles tan pequeños que tiene a nivel del extracelular, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta siempre. Adelante. En cuanto al sodio, habíamos dicho que el principal regulador, digamos así, de su concentración y viabilidad era la volemia, o sea, la cantidad de agua mínima o máxima que llevaba a una hipernatremia o una dilución con hiponatremia. Aquí en este caso, por ejemplo, y es el riñón el que va a regular generalmente entre los factores importantes la
cantidad de potasio y, lógicamente, la cantidad de potasio que se va a perder por la orina. No se olviden de este dato nuevamente fisiológico que seguramente ya lo han observado, que a nivel del túbulo contorneado proximal, sobre todo, al igual que otros solutos, se produce la mayor reabsorción de este soluto, de este anión, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que ese 70% de potasio se reabsorbe en esta porción del túbulo contorneado proximal, ¿sí? Pero paralelamente, el que va a definir la cantidad de potasio que se va a eliminar en la orina es el túbulo contorneado distal, ¿sí? Y colector, ¿no es cierto? Ahora, un dato que aquí tenemos que tener en cuenta entonces es en aquellos pacientes que están en riesgo o que desarrollan una injuria renal aguda, sobre todo, ¿no es cierto? Prerenal, que vamos a tener justamente alteración en la reabsorción tubular del potasio. No se olviden de eso. Entonces, ahí ya tenemos otro dato que podemos encontrar cuando un paciente desarrolla una injuria renal aguda prerenal por baja perfusión. No llega mucho flujo sanguíneo a la nefrona, no se filtra mucho y por lo tanto no va a haber esa reabsorción a nivel del túbulo o va a ser en muy poca cantidad. Por lo tanto, no va a haber mucho potasio que llegue, digamos así, hacia la parte distal, en algunos casos. O a veces puede ser que como no ha sido lesionada el túbulo proximal, como por ejemplo la necrosis tubular aguda, ¿sí? No se va a reabsorber ese potasio y puede haber una pérdida de potasio importante que va a sobrepasar esa capacidad de intercambio, inclusive en el túbulo distal, de que la aldosterona va a secretar sodio, lo va a intercambiar con va a reabsorber sodio, y lo va a intercambiar con el potasio. No va a haber esa situación, llevando a estos cambios de la acidosis tubular renal en sus 2 o 3 variedades. Y nuevamente recalcando, ¿sí?, de que el potasio que se va a eliminar en la orina va a depender mucho de la habilidad de intercambio que se va a producir entre el sodio y el potasio a nivel del túbulo contorneado distal y el colector en parte, ¿sí? Y ahí vemos la acción importante de la aldosterona que va a reabsorber el sodio y lo va a intercambiar con el potasio de la circulación peritubular a la luz tubular. La siguiente. Por lo tanto, esta es una consecuencia lógica, ¿no es cierto? Si existe un volumen urinario o una poliuria importante, entonces va a haber mayor llegada de sodio al túbulo contorneado distal, ¿sí? Por lo tanto, al llegar mayor cantidad de sodio al túbulo distal, la aldosterona lo va a reabsorber y lo va a intercambiar con el potasio. Por lo tanto, sí, en esos estados de poliuria va a perderse mucho potasio. Un ejemplo de eso, ¿en qué trastorno podrían decirme ustedes? ¿Sí? ¿En qué trastorno? ¿En diabetes mellitus, doctor? ¿Perdón? ¿Pacientes que sean diabéticos? No te entendí muy bien, María Fernanda. ¿En pacientes que estén con diabetes, doctor? Por ejemplo, indirectamente debido a las fallas en cuanto a la concentración y dilución, ¿no?, del filtrado. Ahí sí tiene que ver también eso. Y lógicamente esas poliurias osmóticas en un paciente que está con su glucemia por encima de los 180 miligramos por decilitro, también tenemos este riesgo. Y lógicamente también vamos a tener esto en otras situaciones donde pues se ha exagerado
bloqueando la acción de la aldosterona y permitiendo que no haya ese intercambio y también una pérdida de potasio directa arrastrando junto al sodio, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos tener esas hipopotasiemias típicas en los pacientes que están haciendo uso de diuréticos, por ejemplo, ¿no? Sí. Bien. En cambio, dice ahí, si reduce el volumen urinario, o sea, una oliguria, o sea, una diuresis menor a 400 ml por día o en 24 horas, también no va a llegar mucho sodio al distal, por lo tanto, no va a favorecerse ese intercambio con el potasio y el potasio se va a acumular en la circulación peritubular, volviendo al volumen plasmático, ¿no es cierto? Entonces, acá, por ejemplo, esa es la explicación por las cuales se puede producir el trastorno de hiperpotasemia con el uso de algunos diuréticos, sobre todo, por ejemplo, los ahorradores de potasio que se llaman, ¿no? Vamos. Siguiente. Bien. ¿Qué podemos decir además? De que es muy difícil este transporte activo a nivel de la membrana celular entre los dos ambientes extra o intracelular, ¿sí? Pueda llevarse a deterioro o insuficiencia de potasio, porque una dieta balanceada en realidad tiene una muy buena cantidad de potasio, de aporte de potasio en la dieta. Y lógicamente la buena absorción, como todo soluto o electrolito que se produce a nivel del intestino delgado sobre todo, pero también a nivel del colon, ¿no es cierto? Que es un lugar también de mucha intercambio y absorción de electrolitos, a veces inclusive mucho mayor que en el intestino delgado, en la parte del duodeno, ¿sí? Y por lo tanto, si ustedes se fijan, es enunciado, segundo enunciado, que prácticamente se eliminarían por día en condiciones fisiológicas entre 50 a 100 miliequivalentes por día de potasio. Y como dice ahí, pues prácticamente sería un balance o la cantidad casi igual a la que se ha ingerido en la dieta. Por lo tanto, es muy difícil que haya cambios muy evidentes de falta de potasio, porque la dieta, casi todas las dietas nos aportan una buena cantidad de potasio por esa cantidad mínima que estamos viendo que tiene que haber en plasma para que cumpla su actividad fisiológica, ¿no es cierto? Adelante. Aquí recordarles la función más importante que cumple el potasio en cuanto hace a la fisiología normal. O sea, esa despolarización que veíamos hace un momento en esa imagen que nos mostraron en movimiento, ¿sí? Es la que se va a observar en todos los tejidos musculares excitables a nivel del músculo esquelético y cardíaco, sobre todo, ¿no? Porque hemos visto que el mayor depósito también de potasio a nivel intracelular está en el músculo, ¿sí? Entonces, lógicamente que si existen cambios en más o en menos del potasio, en el extracelular, la repercusión va a ser a nivel del rendimiento de la fibra muscular, ya sea lisa, esquelética o cardíaca, ¿no es cierto? Entonces son manifestaciones que se pueden presentar rápidamente en algunas situaciones donde en algunos casos, como por ejemplo episodios de vómito o diarrea, donde haya una pérdida extrarrenal importante de potasio, ¿sí? Ese potasio puede disminuir rápidamente y alterar esta actividad muscular normal, ¿no es cierto? Ahora, acá una situación que ustedes tienen que tomar en cuenta es la siguiente. Cuando hablamos de sodio, agua y hormona antidiurética, sobre todo también,
hablábamos de repercusiones en los cambios de ellos a nivel del sistema nervioso central, sobre todo. En cambio, estamos viendo que los cambios o el mal manejo del potasio se va a repercutir acá en lo que vemos a nivel de la contractura muscular, sobre todo. Entonces, de ahí podemos sacar una premisa, digamos, bastante importante, no vamos a decir exactamente, pero sí ya nos da una idea importante de que si nosotros en la emergencia vamos a valorar a un paciente que viene excitado, con trastornos de conciencia, etcétera, etcétera, ¿qué vamos a pensar? Manifestaciones del sistema nervioso central. ¿No será que ese paciente está con un trastorno a nivel del manejo del sodio, con hipo o hipernatremia? ¿No es cierto? O por el contrario, si vemos a un paciente con falta de la fuerza muscular, prácticamente sin poder a veces sostenerse en pie y demás, una debilidad muscular importante, o puede haber una arritmia o una taquicardia, ¿no será que haya una alteración importante en el potasio extracelular? ¿Ve? Entonces, ¿qué estamos queriendo decirles con esto? Manifestaciones del sistema nervioso central, ojo, no podemos descartar repercusiones debidas a cambios en la concentración plasmática del sodio, tanto a nivel extracelular sobre todo, y acúmulo de agua al otro lado, el edema cerebral. Y en el otro lado tenemos esta cuestión del potasio, a nivel muscular y sobre todo cardíaco y muscular sobre todo, ¿no? Cardíaco, sobre todo, ¿por qué? Por la, digamos así, por la peligrosidad, digamos así, o el riesgo de morbilidad muy alta en un paciente si hay falta de aporte o exceso de aporte de potasio a nivel de la contractibilidad de la musculatura cardíaca. Bien, y fíjense que es una cosa tal vez mucho más simple que el monitoreo del sodio y ver el déficit de sodio. Fíjense que nosotros con este dato, que es el trazado electrocardiográfico, fácilmente podemos detectar en forma precoz alguna alteración en las concentraciones del potasio, tanto en más o en menos, ¿sí? Inclusive, antes de que se encuentren en el paciente signos clínicos de exceso o disminución del potasio. ¿Sí? La siguiente. Vean las repercusiones más importantes a nivel cardíaco. Fíjense lo que se produce cuando hay una alteración en el potasio, ¿sí? Sobre todo, alteraciones en la conducción, extrasístoles, sobre todo, ¿sí? Pueden haber bloqueos, ¿sí? Extrasístoles o arritmias auriculares y ventriculares también. En casos severos, bradicardia, arritmia ventricular, fibrilación también bien ventricular y paro cardíaco. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en un paciente en el cual detectamos una irregularidad en la signología cardíaca, sobre todo, ¿no es cierto? No podemos descartar esta situación. Es lógico que asociado a eso pueda tener algunas comorbilidades asociadas, por ejemplo, que esté deshidratado, que esté con una alteración del pH, sí, que falte aporte, que esté tomando fármacos o que depletan el potasio o que aumentan su concentración en el plasma del potasio, ¿cierto? Ahí está el ejemplo más importante. Si estamos hace un momento diciendo que el principal regulador del potasio en el plasma es la función renal fisiológica, entonces, lógicamente, un paciente que tiene ya un deterioro de la función renal va
ayudar a que se produzca ese acúmulo de potasio en el extracelular. Y como dice ahí, la causa más frecuente, ¿no? Y de hecho, para que ustedes se den cuenta de la importancia de este hallazgo, prácticamente es una de las indicaciones de prácticamente emergencia, ¿sí?, de restaurar bajar la hiperpotasemia en un paciente, indicándole una diálisis. En todo caso, y si tenemos las condiciones, de preferencia la hemodiálisis, que como vamos a ver más después, en una hora de hemodiálisis prácticamente se puede retirar más de 35 miliequivalentes de potasio del plasma. Es rápido, ¿no? Pero lo malo es que no vamos a poder tener un hemodializador disponible ahí cerca de la emergencia, o no todos los centros tienen equipos de hemodiálisis, ¿no es cierto?, de diálisis. En el músculo también estas repercusiones se van a dar sobre todo en pacientes que están en tratamiento sustitutivo renal, o sea, en diálisis crónica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la larga, los cambios del pH hacen que estos pacientes generalmente estén inestables en ese aspecto. Por lo tanto, puede haber salida del potasio y concentraciones más elevadas, un poco ayudados por la acidemia y también el aumento de azoados, que en algunos casos incluso indican que podrían proteger en parte al paciente de la hiperpotasemia, pero en general también por la acidosis que condiciona el acúmulo de nitrogenados va a hacer que la hiperpotasemia sea más frecuente prácticamente en estos pacientes. ¿Ya? Adelante, por favor. Bien. Entonces, si estamos diciendo hace un momento que el principal regulador de la concentración de potasio en el extracelular es el riñón, entonces tenemos que pensar que para que no exista esta alteración en el potasio, la función renal debe estar lo más normal posible. Sin embargo, fíjense, si bien el riñón es el principal encargado, felizmente, los trastornos en cuanto a manejo de electrolitos en general y de nitrogenados, además, felizmente se va a dar cuando la tasa de filtrado de los riñones esté muy baja, como dice, no sé si lo indica acá, pero por debajo de 15 a 20 ml por minuto, o sea, un grado 3A a 3B de insuficiencia renal, ¿sí? A esas alturas recién se puede empezar a observar un potasio elevado en plasma o inclusive un trazado electrocardiográfico típico de la hiperpotasemia que está realizando. Pero no se olviden recordar esto, de que hiperpotasemia con seguridad también está acompañada de alteración del pH extracelular. No se olviden de eso. Sí, porque si el pH todavía se mantiene estable, el potasio no va a salir de la célula, del intracelular, y se va a mantener relativamente estable mientras se mantenga un pH adecuado, ¿no es cierto? Otro dato importante, como con el sodio pasa, es la hipoxemia. También es otro dato que puede condicionar una alteración y un acúmulo rápido de potasio en el extracelular, ¿sí? Y ahí hay un ejemplo simple, ¿no es cierto? El paciente diabético, como hace un momento hablaban, en una fase con una insuficiencia renal ya importante e insuficiencia cardíaca. Y si está usando todavía este grupo de antihipertensivos, como son los IECAS, no solamente por la hipertensión, sino sabemos que en cardiología, y ustedes han debido llevar eso también, que el grupo de los IECAS se los considera como
cardioprotectores e inclusive renoprotectores, ¿no? Entonces, todavía se los puede usar, además de diuréticos, ahorradores de potasio, sobre todo si estos pacientes están recibiendo digoxina, ¿no es cierto? Entonces, los cardiólogos siempre están asociando IECAS y espironolactona, por ejemplo, para evitar la pérdida de potasio y, ¿cómo se diría así? Quitar el tapón para evitar los efectos tóxicos de los digitálicos. No se olviden de eso, también es importante. Por ejemplo, en los pacientes que están recibiendo derivados de los digitálicos, pues tienen que tener muy en cuenta, valorando siempre cómo está la función renal y cómo está la concentración de potasio. Adelante. Así como sigue siendo el riñón el más importante, entonces, independiente de las tasas de reabsorción que tengamos del potasio en el túbulo contorneado proximal, ¿sí?, lo que va a determinar finalmente es la cantidad de sodio intercambiado con potasio en el túbulo contorneado distal o colector, haciendo que ahí se va a definir la cantidad de potasio que se va a eliminar por la orina. Por lo tanto, una comparación entre el potasio plasmático que le hemos medido al paciente y la cantidad de potasio que tiene en la orina nos va a dar un dato mucho más importante de que si ese paciente está reteniendo o está perdiendo mucho potasio. Otra vez, función renal. No podemos olvidarnos de eso, ¿sí? Entonces, no importa tanto, como les había dicho, el aporte de la cantidad de potasio en la dieta, a no ser que la insuficiencia o la vía excretora normal del potasio, del exceso de potasio, esté afectada, como es en la insuficiencia renal crónica, en un grado muy avanzado, con una tasa de filtrado por debajo de los 15 o 30 a 20 ml por minuto, un grado 3 a 4 de insuficiencia renal crónica, ¿sí? Y este es un dato también que nos ayuda a facilitar, fíjense, hay una excreción mínima obligada de potasio a nivel distal, sobre todo por ese intercambio de la aldosterona, inclusive en situaciones muy extremas. Así que todavía ahí se puede mantener, aún en esas condiciones, el riñón puede tratar de mantener el potasio plasmático en condiciones fisiológicas o niveles fisiológicos, mejor dicho. Siguiente. Un refuerzo de lo que estamos mencionando, ¿no es cierto? Hipopotasemia, riñón normal va a retener potasio. Hiperpotasemia, el riñón va a aumentar su excreción. De eso estamos hablando prácticamente. Entonces, aquí vemos nuevamente que el riñón es el principal regulador de la movilidad del potasio en el medio interno, ¿sí? Y ese dato de esta relación entre el sodio urinario y el potasio urinario, sodio urinario versus potasio, que es 1 a 3.5, ¿sí? Fíjense, entonces, esa relación de casi de 3 a 1 entre el sodio urinario con el potasio urinario puede ser invertida en algunas situaciones, sugiriendo la posibilidad de que haya un hiperaldosteronismo secundario, es decir, se está reabsorbiendo bastante sodio y se está dejando escapar potasio, ¿sí? La otra, pues en la hipopotasemia vemos que el potasio urinario es menor a menos de 20 miliequivalentes por litro. No existe un dato, como dice ahí, definido de la hiperpotasemia, por eso es que no se dan cifras, ¿ya? O sea que es una guía este nivel de miliequivalentes en cuanto hace a medir la excreción
urinaria final de potasio. Adelante. Fíjense, estos datos a veces no son fáciles de verificarlos y comprobarlos en las mediciones. Es cierto que es útil, pero en la parte operativa o práctica no es fácil de ser medida, inclusive estas cantidades. A veces esos 15.000 equivalentes que dicen que se produce de excreción en la hipopotasemia porque se está tratando de retener todo el potasio que se pueda, ¿sí? No es muy fiable, digamos así, o confiable ese dato. Generalmente es mejor otra vez guiarnos por dos cosas, el electrocardiograma y la tasa de filtrado renal que tiene ese paciente. ¿Me entiende? Eso es lo más útil. Y lógicamente la clínica, ¿no? Que no va a ser más manifiesta. Aquí la hiperpotasemia, pues puede estarnos hablando de que existiría una excreción un poquito aumentada de potasio siempre y cuando que este intercambio no se vaya a dar en situaciones extremas, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Adelante. En realidad, en situaciones fisiológicas, ustedes se han fijado con ese dato, que el potasio, para que se mantenga en esos mínimos estados, rápidamente puede ser excretado por el riñón normal. Este dato de la excreción fraccional de potasio justamente va en relación a esa función renal, ¿no es cierto? O sea, como dice ahí el enunciado, es el porcentaje de potasio que se filtra y que se elimina en la orina, ¿sí? Y esa excreción va a estar dada entre esa pérdida normal de 10 al 20% de ese potasio que le llega al riñón y prácticamente ese porcentaje va a ir subiendo rápidamente si existe deterioro de la función renal en grado importante, o sea, una caída del filtrado glomerular por debajo de 30 a 20 ml, como les habíamos mencionado ya anteriormente. Siguiente. Este cociente se lo ha estado utilizando en la década pasada pensando que con esto teníamos mucha ayuda para poder reconocer rápidamente los trastornos del potasio en más o en menos. Sin embargo, cuando se han seguido avanzando los estudios para ver si este cociente es un dato importante para el manejo del potasio, pues se ha visto de que existen muchas condicionantes que han ido desvirtuando la utilidad de este cociente, ¿sí? Pero sin embargo todavía se lo utiliza, ¿no? Entonces vamos a ver que nuevamente en este caso va a depender mucho de la capacidad de la aldosterona de reabsorber sodio para intercambiarlo en el potasio y que éste se elimine en la orina, ¿sí? Entonces, tiene que ver un poco con la osmolalidad, ¿sí? Y haciendo el cálculo, que creo que la ecuación la tenemos más después está anotada, ¿sí? Y dice que este gradiente transtubular de potasio en condiciones normales o de función renal normal sería de 8 a 9. Y por encima de 10 esta relación, o sea, hablaríamos de una hiperpotasemia o de hiperpotasemia con menor de 4 siempre y cuando existe un trastorno secundario como es el hiperaldosteronismo, ¿no es cierto? O sea, hay un reintercambio importante porque acá se está perdiendo mucho sodio y no hay intercambio, entonces este transtubular de potasio va a ser bajo, pero sin embargo nos está aumentando. Y en relación a una gradiente transtubular de potasio mínimo como es de menor a 2 en la hipopotasemia.
Como ustedes se darán cuenta, no es muy confiable, digamos, este dato, ¿sí? Por lo tanto, lo anunciamos porque está escrito, inicialmente salió como una herramienta muy útil, pero poco a poco se la ha ido descartando. La siguiente. Este es un dato importante. ¿Por qué será que la gasometría es muy importante? ¿Alguien me puede adelantar un criterio, un concepto así rápido? ¿Alguien se anima? Pues, ¿puede ser por la hipoxia? ¿Perdón? ¿Puede ser por la hipoxia? ¿Y el pH? Está muy bien. La hipoxia, ¿qué nos condiciona? La hipoxemia, ¿qué nos condiciona? La baja saturación de oxígeno en sangre arterial, ¿qué nos condiciona? A ver, ¿está bien? Este primer enunciado. Esa hipoxemia, ¿a qué nos va a llevar? ¿Otra vez? ¿Qué? A ver, ¿alguno? El pH, pues muchachos, pH. La hipoxemia, ¿qué condiciona? Acidosis. Y si hay acidosis, salida del potasio del intra al extracelular. Por eso dice acá este enunciado que la gasometría nos va a ayudar mucho. Siguiente. Vamos al primer trastorno. Ahí está ese enunciado que les había manifestado. ¿Cómo se hace el cálculo para tener ese cociente del gradiente transtubular de potasio? Fíjense, no es nada del otro mundo, simplemente que tenemos que tener un laboratorio que nos pueda medir el potasio en forma muy confiable, tanto en plasma como en orina, y en ambos casos, en uno multiplicarlo por la osmolaridad del plasma y en el otro por la osmolaridad de la orina. Y si nosotros pensaríamos que la osmolaridad urinaria y plasmática son casi iguales, 286 miliosmoles o 290, entonces tendríamos que el cociente también nos va a salir equilibrado entre 8 o 9 o hasta 10, que es el gradiente transtubular de potasio normal, como hemos visto hace un momento. ¿Sí? Y este es el dato importante. Fíjense ustedes, una hipopotasemia por debajo de sus 3.5 miliequivalentes, ¿no es cierto? Y fíjense las causantes más importantes, simples: pacientes hospitalizados, ¿sí? Pacientes que están usando diuréticos, sobre todo los tiacídicos, ¿no es cierto? Sí, tienen ese efecto importante. Pero como han visto anteriormente, en cuanto al sodio, a veces podemos utilizar para utilizar el efecto paradójico de los tiacids en relación al sodio. Pero como dice acá, la clínica de la hipopotasemia no es muy manifiesta, ¿sí? Por lo tanto, como las cantidades mínimas o las cantidades a nivel extracelular son tan bajas, una disminución casi a la mitad de la caliemia normal no va a producir grandes repercusiones, inclusive a nivel muscular o cardíaco, ¿sí? Por lo tanto, no se va a notar mucho. Pero si eso se mantiene, fíjense la cantidad de miliequivalentes, que significa las de miligramos, miliequivalentes, si se baja en el plasma un miliequivalente del potasio. En general se va a deber a un descenso importante de la cantidad de potasio que tenemos. Siguiente. Ahí tenemos los estadios leve, moderado y grave de los diferentes niveles de concentración en plasma del potasio. Adelante. Entonces, aquí algunas de las causas, no todas, desde luego, pero las más frecuentes, digamos así,
que se reporta también en la bibliografía, ¿no? O sea, el desplazamiento del potasio del medio extracelular al intracelular. Beta-agonistas inhalados, efecto ligero a dosis terapéuticas. En este caso, ¿de quiénes estamos usando? ¿Quiénes usan estos beta-agonistas en forma rutinaria o casi diaria? ¿Alguien me puede decir? Vamos. ¿Nadie? ¿Adriana? ¿Tampoco? ¿Eric? ¿No? ¿En el inhalado, en el asma? ¿Perdón? ¿En el asma? Claro. Los pacientes con bronquitis reactivas, ¿no es cierto? Los asmáticos, los alérgicos, hipersensibles, que están usando siempre beta-agonistas en forma de comprimidos, jarabe o en inhalaciones. Entonces, fíjense que pueden correr hasta cierto grado estos niveles, poder ir a una hipopotasemia. Pero como hemos dicho, si bien los descensos que van a producir son mínimos, pero tampoco felizmente van a tener repercusión clínica, a no ser que se aumenten las dosis. Sí, hay que sí tener cuidado, ¿no es cierto? Y la alcalosis. Fíjense, la alcalosis, al contrario de la acidosis, nos va a producir un descenso del potasio en plasma. No se olviden de eso. A nivel renal, el hiperaldosteronismo, ¿sí? Y el uso de diuréticos. Hiperaldosteronismo por reabsorción exagerada de sodio y pérdida de potasio. Igual que con el efecto de los diuréticos. ¿Sí? Y lógicamente las causas extrarrenales que se ve que están englobadas, lo que es las pérdidas extrarrenales por el aparato digestivo. Dos datos que podemos mencionarlos como importantes es el adenoma velloso, el uso de laxantes, muy frecuente sobre todo en las mujeres, y los drenajes de intestino, ¿no es cierto? Fíjense, la ileostomía, ¿por qué? Porque justamente esa es la zona de mayor reabsorción de electrolitos y otros componentes del líquido extracelular, las ileostomías. Y lógicamente estas otras cutáneas que ya las conocemos, ¿no es cierto? Vamos, siguiente. Aquí yo diría, si bien está en el enunciado que debemos corregir rápidamente la hipopotasemia, pero más que eso es la causa básica que ha llevado a ese paciente a esa hipopotasemia. No se olviden de eso, ¿sí? Un dato que sí tenemos que tomar en cuenta, no solamente en estos pacientes es medirles el potasio en plasma, sino también el magnesio. No se olviden de eso, ¿sí? Y lógicamente, en parte también hemos visto que el magnesio también ayuda en la regulación tanto del sodio como del potasio. O sea, hay que corregir la hipomagnesemia, inclusive en estos pacientes, paralelamente a estar corrigiendo la hipopotasemia, ¿sí? Y como dice ese enunciado inferior, eso es bastante creíble porque si no se hace esa corrección, pues vamos a demorar mucho más tiempo en que no solamente es reponer el potasio al paciente. Vamos, siguiente. La hipopotasemia moderada y grave. Cuando no podemos aportar potasio por la vía oral, cuando ahí existe un hilo paralítico, ¿no es cierto?, de muchas causas, no solamente metabólicas, digamos así, sino de otras causas, o la hipopotasemia es menor a 2.5 miliequivalentes por litro, mejor dicho, y ya empezamos a observar manifestaciones cardíacas
con riesgo de estos trastornos que pueden llevar a la pérdida, a la defunción del paciente. Y ahí está lo que hace un momento les decía, la digitalización. Esto no se olviden. ¿Puedes subrayar eso, por favor, o quien está con el cursor? El uso de digitalicos acá, la digitalización dice ahí. Eso márcale para que se acuerden ellos, ¿sí? La digitalización, ahí al final, ¿sí? Entonces, no se olviden que el potasio, la hipopotasemia va a facilitar el efecto tóxico de los digitálicos si ese paciente los está recibiendo. Y generalmente, ¿quién está recibiendo esa medicación? Pacientes de edad, ¿no es cierto? Que además están tomando IECAS a veces o están sobre todo con diuréticos. El potasio intravenoso debe infundirse con precaución y monitorizar frecuentemente sus niveles, como una premisa, muchachos. En el sodio habíamos visto que había que hacer lo mismo cada 2 horas o cada hora, ¿no es cierto? En este caso también con el potasio tenemos que tener ese cuidado, porque fíjense ustedes, de 2.5 miliequivalentes llegar a 3 significa esos 200 miliequivalentes que tenemos que apertar, y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso hay que ir monitorizando, y yo creo que lo más aconsejable, si lo disponemos, es el monitoreo cardíaco que vamos a tener, ¿no? en la emergencia mientras infundimos esta solución de potasio por vía endovenosa. Adelante. Este es un esquema de diagnóstico y de recuperación y tratamiento, lo que tenemos que hacer sobre todo. Sí, no, creo que no vale mucho la pena ir explicando porque está aquí muy claro, ¿no es cierto? Entonces, rápidamente ver el lugar que ocupa el magnesio en la corrección de esta alteración del potasio. ¿Sí? La siguiente, por favor. Esta es la cantidad que se pasa normalmente, es lo que podemos hacer nosotros en la emergencia. ¿Sí? Medir sobre todo, dice, en función a los niveles de potasio en plasma y el potasio en orina. ¿Sí? Entonces, en la hipopotasemia grave estamos diciendo por debajo de esos 2,5 miliequivalentes, añadirle a esa solución fisiológica esos 40 miliequivalentes de cloruro de potasio. ¿Sí? O los soletroles, soletrol potasio que llamamos generalmente en el lenguaje hospitalario, y pasarlo en 2 horas. Si en esas 2 horas volvemos a monitorizar en el laboratorio la concentración de potasio, o podemos medir el potasio en orina, o podemos hacer un monitoreo electrocardiográfico, entonces si no ha subido gran cosa y demás, podemos añadir esa cantidad de miliequivalentes de potasio para 24 horas. ¿Sí? Con esa premisa, otra vez como en la reposición del sodio, ¿no es cierto?, para evitar el síndrome de desmielización, que era no pasarnos de 8 a 10 miliequivalentes por día de aumento del sodio. Aquí no debemos pasarnos de esos 30 miliequivalentes de aporte, por si acaso, ¿sí? Aquí es ir con calma. Felizmente la hipopotasemia el paciente la tolera nomás. Y la corrección del magnesio, como habíamos dicho, paralelamente se puede hacer las dos, ¿sí? Con calma en 2 vías diferentes es de preferir, no en la misma vía. Entonces, 1,5 gramos de sulfato de magnesio en 100 cc de suero glucosado, ¿sí? Adelante. Estas pautas son las que ustedes tienen que manejar en la emergencia. Como ven, no son difíciles, no dependemos de un laboratorio. Tal vez lo más útil sería tener un electrocardiógrafo, ¿no es cierto? Y esta es la ejecución en situaciones crónicas, digamos así, o de hipopotasemia no
no muy significativa, ¿no? La reposición de potasio. Existen estos diferentes compuestos en el mercado, ¿sí? Y el que más usamos en nuestro método es el cloruro de potasio, que no es costo mínimo, ¿sí? Y que nos aporta 8.000 equivalentes de potasio. Generalmente el paciente está tomando entre 1 a 2 cápsulas por día, sobre todo en aquellos perdedores de potasio fácilmente, como es algún tipo de acidosis, o en aquellos que hay un aldosteronismo secundario sobre todo. ¿Sí? Adelante. Este es un enunciado ya más práctico, digamos así, ¿sí? Donde aparte de esto podemos echar mano también, aparte de suplementos de potasio, ¿sí? Se puede usar estos diuréticos, ahorradores de potasio, como dicen, como es la amilorida y triamtireno, o bloqueantes de la aldosterona, como es la espironolactona o la eplerenona, ¿cierto? Para frenar ese intercambio de sodio por potasio. Es simple la justificación del uso de estas sustancias, de estos dos tipos de diuréticos. Adelante. Bien. Esta es otra situación, todo lo contrario, ¿sí? Y como dice acá, la insuficiencia renal avanzada, crónica si quieren, es la causa principal del desarrollo de esta situación. ¿Sí? Adelante. Doctor, hasta aquí nos toca el día de hoy. ¿Estamos al límite? Ya. Sí, doctor. Bueno, perfecto. Entonces, nos vamos a quedar a esta altura y trataremos, pensamos que podíamos haber concluido, pero bueno, en fin, vamos a ir con calma. Además, seguramente muchos de ustedes ya están agotados con la actividad de todo el día. Nos aumentaremos el cansancio porque si no también el aprovechamiento también va a ser mínimo, ¿no es cierto? Entonces, el lunes continuaríamos y terminaríamos y seguramente ya empezaríamos con el calcio, ¿no, Adriana? Sí, doctor. Ya, los dejo libres entonces. Que tengan un buen fin de semana, muchachos. Como que recado más, creo que hay exámenes el lunes, Adriana, de alguna materia, que sepas tú. No, creo no. que sí, doctor. ¿Cómo? Sí, doctor, de patología especial. Ah, ya. ¿A qué hora van a dar? A las 12 del mediodía. ¿Son bastante en el aula? ¿Presencial va a ser o va a ser virtual? Sí, presencial, doctor. Eso es. Muy bien. Entonces, si están todos preparándose para esa materia, pues a prepararse este fin de semana. No los atosigamos mucho con esto, así que descansen. Esperemos que todos estos resúmenes así simples los tengan ustedes listos para usar y revisarlos en cualquier momento, ¿no? Ahora es fácil de hacer eso. Por eso estamos tratando de darles así lo más simplificado posible. ¿Está bien? Muy bien, muchachos. Les deseo un buen fin de semana y gracias por la atención que nos están dedicando muchos de ustedes. ¿Sí? Gracias. Buen fin de semana, chicos. Sí, doctor. Gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. doctora. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Hasta luego, chicos. Hasta luego.